Bienvenidos a este podcast. Yo me llamo Constanza y estamos acá con Diego Cortés y vamos a hablar de la historia de los inicios de la relación entre los perros y los humanos. El otro día él me estaba conversando que los lobos antes tenían como la labor de cuidar a los humanos en los campos, y entonces luego después el lobo evolucionó a un perro, por lo que tengo entendido. Él obviamente sabe mucho más de esto y nos va a ir contando. Y ahora a mí lo que me parece más como extraño del asunto es que de alguna manera como sociedad llegamos a que los perros ahora son como estilo más o menos nuestros hijos y están demasiado como domesticados. Algunos dueños los visten, tienen ropa, tienen disfraces, tienen cumpleaños, les hacen los cumpleaños con sus otros compañeros perros. Entonces en realidad yo siento que es como súper interesante ver en cómo partimos de estar con los lobos y los lobos eran como nuestros guardianes, y ahora como que con la domesticación algunos perros están así como muy tranquilos en el hogar, full calentitos con la comida. Bueno, y lo más chistoso es que a pesar de todo eso les abren la puerta, salen volando. Pero bueno, en fin. Diego, cuéntame con qué quieres partir tú, qué opinas. Hola, me presento, soy Diego. Gracias. Sí, vamos a hablar del Canis lupus familiaris. Ya, pero yo encuentro que deberías presentarte un poco más. Ya, Diego, para los que no saben, cuenta tú. Sí, bueno, yo estoy trabajando hace unos años con perritos, ¿sí? Realizo paseos, cuidado de los domicilios, tipo guardería. Y soy adiestrador, ¿sí? Educador canino y adiestrador. Y bueno, ahora hace poco, yo llevo poco en esto, llevo 3 años trabajando y me ha gustado bastante. Así que me estoy desenvolviendo en eso y me ha interesado al punto de seguir investigando y seguir aprendiendo, porque hay mucha información que se le puede entregar a la gente que no se sabe. Hay muchos mitos por culpa de la tele, por ejemplo, del encantador de perros y de otros tipos digamos, de información, de datos que hay que rondan como en lo popular, que a veces creo que han perjudicado bastante en el trato que uno tiene con los perritos. Entonces, bueno, más que nada ese es como mi interés. Y sí, ahora la idea es que abordemos desde el principio, de la historia, ¿sí? De dónde de dónde se cree que nacen los perros. Y digo cree porque, claro, si bien se sabe que nacieron de los lobos, que vienen de ahí, no se conoce exactamente de qué lobo. Hay una especie de eslabón perdido ahí también, porque no es el mismo lobo que hoy conocemos. La domesticación fue durante mucho tiempo. Incluso hay como dato rosa, se dice que en el momento en que se separaron los Homo sapiens con los neandertales, hay un momento en que viven juntos, y que el Homo sapiens se logró comunicar con el lobo, y el Homo sapiens fue quien sobrevivió. Ahí esa mezcla, o sea, digamos, esa conexión, yo no sé qué tan fuerte sea respecto a la sobrevivencia de los Homo sapiens, pero igual es un dato importante, creo yo, para entender desde dónde viene la conexión de los perros con el humano. Diego, ¿y hay indicios arqueológicos de esto? Sí, por eso te digo que yo no tengo el dato exacto. Pero existen. No estoy tan inmerso en el mundo de la historia arqueológica del nacimiento de los perros, pero sí, o sea, se ha estudiado de dónde viene el perro, y se dice que viene desde el momento en que empezaron a asentarse las primeras aldeas de los humanos. Porque al momento en que se empezaron a asentar, empezaron a haber desechos humanos. ¿Ya? Entonces ahí fue cuando los lobos más jóvenes, que son los más temerarios, digamos, los adolescentes, se empezaron a acercar y empezaron a encontrar los desechos, la comida, y por supuesto esto hizo que empezaran a acercarse todos los lobos, porque encontraron una mina de oro donde había comida gratis, sin que cazarla. Bueno, y esto con el pasar del tiempo hizo que los lobos se volvieran los lobos. Claro. Se volvieran también más sedentarios con el tiempo. Diego, ¿y qué hay de verdad en que
como que típico que se habla del lobo solitario. ¿Eso es así o en Lobo realidad solitario. son siempre en manada? Porque lo que cuentas acá es como Y el muy lobo que... trabaja en manada. El lobo trabaja en un grupo familiar, Mm, donde está el papá, la mamá, que puede que quede un abuelo por ahí, ya. y algún primo, y las parejas que se acercan con las lobas hembras, y así se generan las manadas, en verdad. No son manadas de lobos, digamos, desconocidos. Rara vez si hay, probablemente es porque está siguiendo alguna loba de la manada. Si llega algún lobo, digamos, extranjero. Bueno, entonces llegaron la manada entonces de lobos a los campamentos, Sí, siguiendo sí, se por dice que probablemente comida. los lobos más jóvenes que se alejaban de la manada, digamos, porque un lobo, bueno, al igual que nosotros, como en la época de la adolescencia, de la juventud, uno prueba límites. La idea es que uno tantea los límites y uno es más temerario, hace cosas que adulto no se atrevería. Entonces ahí es como que dicen que comenzó el acercamiento. Y desde ahí se produjeron varios eventos, digamos. Por ejemplo, el hecho de que tener lobos cerca, probablemente la gente, los mismos humanos que intentaban entrar en esta aldea no se metían por el lado de los lobos. Entonces, Entonces, ¿qué rol jugaban ahí los lobos? de a poquito se fueron haciendo conexión, Como de porque guardianes. no creo que haya sido de un año para otro. Sí, esto tardó cientos de años. Claro, porque en el fondo los lobos vienen de estar salvajes, Sí, cero totalmente. domesticados, y en el fondo para que hayan sido como guardianes, por decirlo así, deben haber pasado muchos años, muchas generaciones de lobos que nacieron dentro de esos campamentos y no en la naturaleza, por ejemplo. Como te decía, no sé del desarrollo cronológico. Lo que sí pasó fue que se fueron achicando los lobos. Por el Claro. tema de que ya no necesitaban, digamos, estas contexturas tan grandes para cazar, porque ahora tenían la comida, digamos, lista, los desechos de los humanos. Entonces, ahí hubo también, bueno, y para que pase eso tienen que pasar cientos de años, o miles de años. Y bueno, con el tiempo después, sí, los humanos llegó al punto en que tuvieron perros bueno, que se domesticaron, ¿sí? Y que la domesticación, bueno, hay un experimento, no recuerdo bien el nombre de la persona que hizo el experimento, pero hizo un experimento con zorros, ¿Ya? ¿sí? ¿Y qué hizo? Los zorros, no hay zorros domésticos, ¿ya? No existen los zorros domésticos. Entonces, este tipo hizo una investigación para domesticar a los zorros, ¿ya? Él lo que hizo fue eligiendo a un grupo de zorros, fue eligiendo a los que se acercaban sin temor al humano, o a los que, digamos, reaccionaban con menos temor y reaccionaban más amigables con las personas, ¿ya? Y eligió a este tipo de zorros y lo hizo cruzarse. Y a la generación que apareció de nuevo hizo lo mismo. A los que estaban más amables, digamos, con los humanos, también los fue cruzando. Y así lo hizo durante 20 años, creo, aproximadamente. Incluso menos, 12 Estoy como años. impresionada de la cantidad de tiempo que duró el experimento. Es que es un experimento de especie. O sea, Claro, porque... es poco tiempo incluso. De hecho, los resultados fueron, yo creo, sorprendentes para el poco tiempo, porque lo que hizo él fue domesticar, literalmente hizo un avance que tardó cientos o miles de años en los perros, él lo hizo en poco tiempo. Y entonces se dio cuenta de que estos zorros después eran prácticamente iguales en conducta a los perros. La última camada de zorros, que ya eran prácticamente domesticadas. Qué impresionante. Porque los zorros no tenían esta cualidad de acercarse al humano si uno lo llamaba, y ese tipo de cosas. Y claro, y una vez que ya las últimas camadas ya tenían estas cualidades, las cualidades que tienen los perros, que tienen los gatos, más los perros que los gatos. Igual algunos gatos sí parecen perros, pero Claro. también son animales domésticos también. Y bueno, el zorro, esto de la última camada, este investigador,
logró hacer que aparecieran cualidades que no tienen los zorros con la domesticación, que Qué fue interesante. cruzar y criar a animales que tengan, digamos, conducta, cierto tipo de conducta, que fue lo que se hizo también con los perros. O sea, las razas se cruzaron así partió todo, por conductas. O sea, los animales que eran más protectores se fueron cruzando para que fueran guardias, los que tenían mayor capacidad de caza también se fueron cruzando. Entonces, esto era siempre por capacidad y por cualidad, y así nacieron las razas. Después, con el tiempo, de hecho, creo que en los años, más o menos los años 50 en adelante, empezaron a ser más por fenotipo, por cómo se veían. Porque un golden se viera como golden y se viera bonito, y no por la cualidad de ser golden, que fuera un perro de trabajo, por ejemplo, un retriever. ¿Y a qué crees que tú que fue como evolucionando la domesticación? ¿Cómo? ¿A qué crees tú que fue? Porque recién estabas diciendo como un proceso también como de domesticación. Sí, hubo, claro, con los perros. ¿Con los perros? O sea, con los lobos, del lobo a perro, sí. Habían lobos quizás en ese tiempo, o protoperros, que eran más afables que otros. Entonces, de algún modo, ellos se quedaban con los humanos, finalmente. Me hace mucho sentido. Y esos son los que se fueron acercando, y esos son los que se fueron cruzando también. Bueno, igual en la guerra después se utilizaron más adelante a los lobos. Sueltan a los lobos. ¿En serio? Sí, porque los tenían como en rejas, creo que en Game of Thrones ocupan también. Bueno, los tienen ¿verdad? en unas jaulas, y tipo cuando vienen los dejan cagados de hambre durante 3 días. Oh. Y claro, cuando vienen, o más días, no sé, y cuando vienen los enemigos, ahí los sueltan. Claro, están ahí, pero muertos de hambre, feroces. Sí, pues bueno, esa es una de las utilizaciones también, pues la guerra, las peleas. ¿Qué es lo que te parece a ti más interesante de la historia de los inicios de la relación perro-humano? Que siempre cómo se pudieron comunicar. Esta comunicación que hubo, que después se transformó en compañerismo, en colectivismo incluso. No sé si serán los primeros, pero digamos el primer trabajo que tuvieron ellos fue cazar junto al humano. Estos perros que ayudaban a cazar conejos, o traían estos perros que se llaman perros de cobradores, que son los que te traen la presa que tú cazaste. Sí, no tenía idea que eso existía. Un pájaro, o otros animales más grandes, depende ahí el tamaño del perro también. Pero el humano solamente como que disparaba con la pistola, por lo que me imagino, y el perro así como que le traía o con la flecha también. Claro. Ah, claro, con la pistola yo como que me estoy adelantando como 100 años. Sí, y el perro iba, lo terminaba de matar, por ejemplo, en algunos casos, o directamente lo traía. Qué interesante eso. Bueno, el perro, de hecho, eso es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, que esto de la comunicación que hay humano-perro. Porque, claro, se habla mucho de esto de ser dominante, de ser el alfa en la casa, de que uno tiene que mandar, y en verdad no funciona así. El perro va a ser mucho más dócil, ¿sí? No sé si está bien utilizada esa palabra, porque yo creo más como en el compañerismo del perro. Es mucho más, digamos para el popular, más dócil si uno se comunica claramente con él y lo guía. Uno tiene que ser más bien un guía con el perro. Y si uno es un buen guía, es claro, y se comunica bien, el perro sí va a ser más dócil, o sea, te va a hacer caso. La gente, claro, uno a gritos, si uno anda a gritos, intentando amedrentar al perro, la gente ve que a veces eso tiene cierta efectividad, pero a la larga no le funciona. Nunca termina haciéndole caso en los momentos que tiene que hacerle caso. Porque justamente yo creo en la relación que tiene que ver con este compañerismo, con este colectivismo. Probablemente en un principio sí inició con el miedo, a través del miedo,
por un tema de que uno temía también del perro. O sea, imagínate tener un lobo al frente. También me imagino que había una relación ahí de temor de ambos, por ambos lados. Entonces, esta noción de compañerismo también tiene que ver con el beneficio de ambos. Porque probablemente los perritos que cazaban, junto con la persona, con el humano, también se llevaban parte de ese botín. O sea, esto es... Por eso te digo que esto es algo de compañerismo. Claro, como que tú planteas como una igualdad de alguna manera. Y que es como claro, muy una igualdad contrario. entre dos especies diferentes. Claro, porque es como muy contrario a la lógica en la que una a veces vive o la que a veces presentan como personas en TikTok. No voy a echar como al agua a nadie, porque tampoco se me ocurre a nadie en particular, pero dicen así como voy a hacer esto y mi perro va a hacer esto. Y es como súper, una lógica como súper que el perro tiene que ser más sumiso y como que el humano lo trata de domesticar a través del miedo y no a través como de la domesticación en sí, porque igual en sí la palabra significa formar vínculo. Como que uno ahora lo utiliza como para un proceso de sumiso y dominante. Pero en realidad la etimología de la palabra, que yo la conocí con el Principito hace mucho tiempo, es de formar vínculo en realidad. Entonces de repente también uno desde ahí tiene como otra perspectiva de lo que significa domesticar un perro. Sí, de hecho diste ahí en el clavo con esa palabra. Esa palabra yo la utilizo bastante, de hecho, para hablar de la relación que tienen los tutores, de las personas con sus perros o con sus compañeros, perritos. Sí, de hecho el vínculo, cuando está roto o cuando hay, digamos, un vínculo confuso, suelen haber problemas de conducta. A ver, hablemos de eso. Sí, bueno, igual es un tema bastante bien largo, pero en relación al vínculo. O sea, el tema de las conductas, de los problemas de conducta. Pero en relación al vínculo, sí. Por ejemplo, hay conductas, por ejemplo, como la coprofagia, que es cuando comen caca, cuando comen cualquier cosa del suelo, que yo particularmente creo, esto no sé si todos estén de acuerdo conmigo, pero particularmente creo que cuando hay problemas en el vínculo, ¿sí? Sobre todo en esto de que uno deja al perro afuera, típico en el patio, así con la puerta cerrada, Sí, y la familia adentro, lo he escuchado. que es el 99%, no sé cuánto será, pero mucho, la mayor cantidad de, digamos, de la población sucede esto, de que se deja el perro en el patio. Cuando sucede este tipo de cosas, hay un vínculo más confuso. No terminan de entender si están dentro o no del grupo, porque no pueden estar juntos su grupo porque hay una puerta de por medio. Entonces, aquí a veces ocurren problemas de vínculo y, bueno, en todos los casos que yo he visto, esta coprofagia, en la casa pasa esto de que ellos viven afuera con una puerta cerrada de por medio. ¿Y qué sería como lo ideal? Que vivieran adentro, que vivieran afuera. Sí, ese es un tema interesante porque el ideal de la vivencia, digamos, humano-perro es bien rústica, en el sentido que uno es una vivencia bien, que es poco, digamos, de ciudad, porque el ideal es andar para todos lados con el perro, porque es parte de tu grupo familiar, ¿sí? Es parte del grupo. El ideal es que esté contigo en todos lados, como estaría un hermano, como estaría... o sea, un hermano niño estamos hablando, porque yo no tengo claro, la verdad que esto no sé cómo comprobar, si se puede llegar a comprobar, pero no es por romantizar tampoco, pero los perros son como niños por siempre. O sea, hasta la edad viejito ellos tienen una manera de actuar que si tú te comunicas como que te comunicaras con un niño, él te va a entender. Entonces, es como andar con un niño para todos lados. Entonces, tú a un niño no lo dejarías solo en la casa durante 8 horas, por ejemplo. Y claro, si bien no son humanos,
por supuesto, son otra especie y uno tiene que entender, también tiene que entenderse, es bien importante no confundir eso. Pero eso no significa que sea como un árbol, como una planta. Es una especie que necesita la comunicación, de hecho es una especie gregaria igual que nosotros. Ellos necesitan andar en grupo, ¿sí? Y ellos, si viven contigo, tú les das la comida, ellos entienden que tú eres su grupo. Y si no está contigo y no tiene acceso a ti durante horas y horas todos los días, el vínculo es confuso. Por eso es interesante el tema del vínculo, porque una vez se entiende más o menos y se empiezan a hacer cosas por eso, uno ve cambio, nota cambio. Porque los perros sí te agradecen, te empiezan a hacer más caso, como es lo que quiere la gente. Porque en realidad ellos empiezan a entender cuál es su posición en la familia. Claro, igual yo a mí siempre me ha causado como curiosidad eso como de que otra persona o otro perro o otra cosa te pueda hacer caso. Como que yo siempre he sentido que la otra cosa, o perro, no sé, niño, es precisamente un otro. Entonces no debería hacerte caso. Es que lo digo incluso con las cosas como Sí, que se entiende. hay personas que es como, no sé, prenden el hervidor y es como, oh, esta cuestión no funciona, no sé qué. Y es como, Claro, que tienen una expectativa de cómo funcionan las cosas, como que ellos van a apretar un botón o le van a decir al niño cállate o le van a decir al perro como bájate de ahí, que va a pasar como automáticamente. sí. Y es como, a ver, lo único que va a pasar automáticamente y que ni siquiera en uno mismo pasa automáticamente, que es como el pensamiento podría tener una conducta en uno, pero ni siquiera es tan automático en uno, entonces lo otro menos. Entonces a mí siempre me ha causado mucha curiosidad como por qué llegan a como por qué se vive la relación desde ahí. Así como el perro me hace caso, no me hace caso. Si el perro al fin y al cabo es otro. Sí, justamente. Se ve muy a la ligera tener perro. Por eso yo creo. O sea, también tiene que ver con que es algo muy, muy nuevo. Esto de empezar a tomar en cuenta de manera horizontal al perro. Sí, yo de hecho yo creo que yo lo que más escucho es que los perros están afuera. Así como, no, yo tendría perro, pero no, o sea, yo no lo podría tener en mis muebles. No, el perro tiene que estar afuera. Yo lo he escuchado, pero 40.000 veces. O sea, esto es algo normal. O sea, normal en el sentido Se ha normalizado. Sí, pues es común. Sí, es que es muy nuevo esto de hecho yo no demonizo nada de eso. Yo la gente la comprendo, si bien, o sea, comprendo la manera de ser con los perros, porque es algo que viene así de siempre. O sea, mi abuela, mis padres, incluso en casa también, así son con los perros. O sea, no puedo de un día para otro hacerlo entender y tampoco soy quien para hacer entender a otra persona, sino que yo le puedo dar consejos, intentar de algún modo instruir de cuáles son como las nuevas, digamos, las nuevas orientaciones, los nuevos pensamientos, hacia los nuevos vientos, hacia el pensamiento hacia un perro, porque sí es algo súper nuevo, al punto en que la gente que trabaja con perros, digamos la gente profesional, los que tienen más años trabajando con perros en el mundo, los adiestradores más conocidos, no estoy hablando de César Millán, los adiestradores de verdad más conocidos, ellos hasta el año 2000, año 90, maltrataban a perros para trabajar con ellos. O sea, estamos hablando hace muy poco. Sí, o sea, esto cambió hace muy poco. Entonces. ¿Pero los maltrataban en el sentido de darles refuerzos negativos? De darle castigos. Así como castigos, sí, por eso es un refuerzo negativo. Para poder decirles como esto no. No, porque el castigo y el refuerzo son cosas distintas. Ah, perfecto. Sí, es el condicionamiento operante, castigo y. Sorry por corregirte. No, está bien. Son cosas distintas. Está el refuerzo positivo, negativo y castigo positivo y negativo. En los perros, por lo menos, para trabajar con los perros. No, si para humanos también. No, si para humanos también. Es que lo que pasa es que yo normalmente los uso como que fueran sinónimos, pero yo en mi cabeza también sé que refuerzos poner y castigar es sacar. Entonces, en el fondo, pues. ¿Cómo tampoco? No, pues la diferencia que hiciste tú es del positivo y del negativo.
negativo es sacar. Oh, tenéis toda la razón. Sí, positivo es agregar. De hecho, el castigo, el refuerzo positivo no es porque soy positivo, sino es porque estoy agregando algo. Algo positivo. Qué En este caso es interesante que eso. da coincidencia que uno agrega algo positivo, pero, Claro. pero es porque uno está agregando en verdad. Independiente sea... Por eso el castigo positivo es agregar algo malo. Está bueno. ¿Sí? Claro, en este caso el trato que se usaba es castigo positivo porque al momento en que se hace se utiliza, digamos, se hace la conducta, César Millán pescaba el collar de púa y torcaba al perro. Y el perro, cuando dejaba de hacer eso, él soltaba el collar. O sea, y cualquier ser vivo... Claro, como que siento que eso no tiene ninguna gracia. Como porque siento que... La magia de la televisión. Pero ojo, como te contaba, esto se utilizaba hasta los mejores entrenadores que llevan 30 años en el rubro, que utilizaban estas técnicas. Literal te zamarreaban al perro y te lo hacían volar por los aires porque era una técnica de adiestramiento. En su minuto. Sí, pues. Entonces, imagínate si estas personas que son profesionales, están recién, digamos, hace 30 años cambiando esto. Yo le voy a decir a un abuelito de aquí del pueblo donde vivo que cambie de un día para otro es difícil. Entonces, sí, yo creo que también es bien difícil porque, o sea, como tú bien decías en un principio, en un momento sí se ven resultados, después ya no. Como que son unos resultados como un poco a corto plazo, por lo que explicabas tú en un momento. Es que los resultados que uno tiene con el trato aversivo, en muchos casos son efectivos, para que deje de hacer lo que yo quiero que deje de hacer, ¿sí? Pero el problema es que era también muy difícil de generalizar. Generalizar significa que le haga más caso a más personas, porque generalmente le terminaba de hacer caso solamente a esa persona que a la que le tenía miedo al final. Claro, y no era como algo que el perro dijera como voy a hacer esto porque me hace bien, por ejemplo. Exacto. O no voy a hacerlo porque... Que ellos lo hacen por su beneficio. Claro. El perro va a sentarse al lado tuyo porque él ya entendió que está reforzado positivamente, de que... Positivamente, ahora sí en el término de que algo positivo, o algo bueno. Está reforzado para hacer esa conducta porque sabe que le trae beneficio. Eso es muy distinto entonces después para trabajar con un perro, porque si él ya sabe que hacerme caso, entre comillas, o que mis guías, mis señales traen beneficio, por supuesto que él va a estar mucho más dispuesto a trabajar conmigo. Claro. Y al contrario, por ejemplo, no al contrario, sigue en paralelo, digamos, al otro lado estaría el perro que tiene miedo y hace las cosas para que no le sucedan cosas malas. Que eso es lo que pasa con el entrenamiento aversivo, ¿sí? Con el entrenamiento con maltrato. ¿Y qué crees tú que es mejor o cuál es la tendencia de los perros a evitar el castigo, por decirlo así, o a evitarse como el sufrimiento, por ponerle un nombre más genérico? Ese es como más fuerte que... O es más fuerte, por ejemplo, o tiene más tendencia a buscar el placer, como decías tú, como sentarse al lado del humano y para que el humano, ejemplo, le haga cariño, por ejemplo. Como, ¿cuál de las dos palancas crees tú que funciona mejor? Buena pregunta. Te digo la que funciona mejor porque en el fondo, claro, uno nunca quiere castigar a un perro. Tiene más efectividad, probablemente. O que el perro reaccione más, cada uno que lo otro, no sé. Ya, sí, buena pregunta. Igual esto no es general para todos los perros. Cada perro es diferente. Así, cada perro puede tener... ¿Quién espera tu respuesta? Puede haber un perro que tenga mucho miedo a que yo le levante la mano y puede haber un perro que se lance a morderme porque yo le levante la mano. El miedo puede paralizar al perro, puede hacer que quiera huir, puede ser que quiera luchar, que quiera atacarme, o puede ser que él solo ya se someta solo el perro, se queda así de guatita hacia arriba. Que eso lo hace de manera consciente justamente para apaciguarme a mí, ¿sí? Para, digamos,
de mostrarme que él está sometido y que yo no siga. No tenía idea que eso era así. Porque en el fondo uno ve mucho dueños con los perros, donde los perros se ponen precisamente así como con Sí, las eso es patitas para arriba. sometimiento, bueno, eso pasa en... Pero igual, están como haciéndole cariño, yo lo he visto muchas veces, entonces yo pensé que era bueno. Eso te iba a comentar, que ese sometimiento no siempre es como en contexto de temor. Ah, ok. Puede ser en temor, pero también puede ser en Puede ser en temor cariño. y también puede ser como en, digamos, claro, en un ambiente lúdico, ambiente de juego. Y ahí como que... Sí, para responderte lo que me preguntaste, claro, el tema de la efectividad. Depende del perro, ¿por qué? Porque, por ejemplo, lo que le da placer a un perro puede ser muy distinto a otro perro. Ahí tienen niveles, digamos, de motivación. Un perro le puede motivar, digamos, un 100% la comida y jugar un 70%. A otro perro 100% el juego y la comida un 30%. O puede incluso ser las caricias, los cariños, lo pueden motivar más que la comida y el juego. Qué interesante, Entonces, o sea... ahí, por eso ahí el trabajo es distinto. El miedo también puede ser un motivador para trabajar con un perro, digamos, rudo, entre comillas. Yo voy a tener que hacer mucho más esfuerzo para asustarlo. Sí, o sea, quizás ¿qué vas a tener que hacer en el fondo? Entonces ahí, claro, ahí va a depender la efectividad. Por eso te digo que ahí la efectividad es bien... yo tengo que observar, por ejemplo, cuando voy a trabajar con los perros, yo tengo que ir a hacer un análisis de cuáles son las motivaciones de este perro. Yo tengo que hablar con el tutor, que me cuente qué es lo que le gusta, ver si juega, si le gusta jugar, si le gustan los cariños, si le gusta la comida, qué tanto le gusta. Y de acuerdo a eso yo empiezo a trabajar el refuerzo. Claro, porque siempre uno ve, o sea, yo estoy como acá saliendo como de mis cavernas personales, porque generalmente uno ve que las personas les dan comida, y yo no me había como que no se me había ocurrido que habían otros tipos de refuerzos también, o sea, como que a mí el mundo se me acababa en la comida, una cosa así. Es lo más fácil igual, es lo más a la mano, y al perro le gusta también. Claro, porque, y también creo que es algo que uno puede hacer como más inmediato, como para que funcione realmente como un... Y también, ¿por qué? Porque es bueno para... es mucho más efectivo, porque, por ejemplo, yo puedo hacer que le puedo dar 15 reforzadores en 5 minutos. En cambio, si yo utilizara el juguete, yo no alcanzaría en 5 minutos a darle 15 reforzadores quizás. Y eso también se piensa de antes, así como a este perro voy a enseñarle esto, yo calculo que tantos reforzadores... El análisis se hace cuando, digamos, ojalá en la primera sesión, pero después con el tiempo igual va cambiando, porque los perros cuando no te conocen actúan de una manera y después ya cuando entran en confianza a veces actúan de otra manera. O también tiene que ver con que se aburran. Se aburran, por ejemplo, si tú le traes comida y después le traes la misma comida, quizás se aburran. Bueno, como nos pasa también a los humanos. Por supuesto, la alimentación también es... todo un tema. Porque justamente también trae esta problemática de antaño, al igual que como miramos a los perros. La industria de la alimentación hace lo mínimo. Ahora recién está entre el mínimo y lo poco. Porque, claro, el nivel nutricional que, digamos, que se exige a la industria de alimentos es un estándar muy bajo. Claro, de hecho se sabe que algunas marcas, o no sé si se sabe, pero ha estado como en internet, que algunas marcas de comida de perros tienen mucha sal, por ejemplo. O tienen diferentes componentes que a los perros en realidad no les hace muy bien. Y muchas personas compraban sin saber que en verdad hacían mal. Sí, probablemente. Probablemente, bueno, como a nosotros también. O sea, no. Claro, ya así como... Ahí ya, sí. ahí para mí creo que pasa otro tema por ignorancia de... Sí, o sea, por ignorancia sí o sí. Claro, un gran tema. El tema de la sal es complicado porque los perros idealmente que no coman mucha sal o prácticamente nada. Y más que nada por el tema de las proteínas, de la proteína natural. Los perros son carnívoros. Lamentablemente para el tema del veganismo, de los vegetarianos, el perro es carnívoro. Todos sus órganos internos están hechos para consumir carne.
ellos tienen colmillos, tienen dientes para desgarrar carne. Entonces, claro, es ir un poco en contra de eso. Yo no sabría, sí, o sea, ahí ya ese es como para mí es como la base. De ahí en adelante, si ya uno encuentra proteínas que aparecen ahora, que puedan cumplir y suplir de la misma manera, habría que investigar. Pero mientras no se detenga esa investigación, creo yo que es hacerle un mal al perro no darle carne. No tenía idea que había personas que no le daban carne. Pero si hay comida en la industria vegetariana y vegana. Es que no tenía idea. Venden. De hecho, te iba a preguntar cómo, porque tú dijiste como, lamentablemente para vegetariano y vegano, y así como, pero si son, o sea, como, ellos se suponen, ellos no comen carne, pero ¿qué tiene que ver con...? No le da carne a los perros, porque ellos son veganos. Qué interesante. No sé, pues yo digo, por ejemplo, bueno, si ese perro hablara, probablemente te diría que quiere carne. Bueno, probablemente también diría que ya no te voy a molestar, pero también quizás diría que quiere dormir todo el día, po. Entonces también... Sí, pero en cuanto al alimento, o sea... No, por eso yo creo que... Es una forma de decirlo, o sea, tampoco estoy bien porque no tiene ningún sentido lo que estoy diciendo. Es como, no sé, como que si tú me preguntaras a mí como qué quiero yo todos los días, quiero quedarme en mi cama comer papas fritas, y comer, sí, papas fritas sí, y ya. No, pero nada te estoy diciendo, no, pero ya volviendo a la seriedad del asunto, se supone una discusión zanjada que los animales comen otros animales. Bueno, zanjadas para algunos parece, porque... Sí, de quizá. Mira, yo tengo fe de que se pueda en algún momento encontrar alguna combinación o algún hongo específico, no sé, que cumple las mismas características que la carne, sería bacán, para que la industrialización de la carne no sea tan masiva y etcétera, y bla, bla, bla. Pero mientras no esté, para mí es un daño para los perritos, que ellos no pueden elegir, si al final uno elige por ellos. Entonces... Es que ese es el punto, yo encuentro que también como dentro de mi perspectiva vegana, si es que siento yo que parte todo como por proteger a los animales, y obviamente proteger a los animales como a todos, ¿cachai? Pero también en el fondo, si no se tiene pruebas de que la alimentación vegana les haga bien todavía, como que en cierto sentido uno va como muy a ciegas. En ese sentido. Uno está haciendo de Dios ahí. Claro, y también como experimentando sin experimentar realmente. Porque en el fondo como que uno puede no ver efectos a muy corto plazo, por ejemplo. Exactamente. Pero a largo plazo uno no sabe cómo le afecta en la vejez, por ejemplo. Sí. Porque igual los perritos, así como nosotros, yo tengo entendido que igual empiezan a perder masa muscular en algún momento. O sea, necesitan alguna proteína. O sea, y en su caso, yo tampoco sé si procesan de la misma manera que un humano. Porque claro, nosotros los humanos nos podemos suplementar, por ejemplo, con la B12, con D13, qué sé yo. Sí, no, se pueden suplementar. Lo que necesitamos, pero... también. Claro, pueden comer otras cosas, les ayuda también, pero el porcentaje, estamos hablando de un 70, 80, 90%, tienen que comer carne. O sea, no es menor el porcentaje que tienen que comer de carne, mucho. Entonces... Claro, igual ahí hay que ver pues cuántos gramos, igual que con nosotros yo creo, pues con cuántos gramos hay que comer de proteína según cada perro. Sí, porque también hay algunos que obviamente, o sea, a mí me tinca, hay algunos que son más grandes, tienen que comer más y otros menos. Sí, no, hay alergias, hay todo. Claro. De todo. Sí, no hay de todo, de hecho cada vez aparecen más especialistas para ver eso. Qué buenísimo, igual que eso se vaya extendiendo. Porque en realidad el perro, entonces, bueno, el perro actualmente no es como independiente, por lo que yo tengo entendido. Nunca ha sido independiente. Nunca ha sido independiente. No, pues el perro no es independiente. O sea, el perro necesita de un humano. Claro, pero lo que tú estabas contando de los lobos eran independientes, ya, después dejaron de serlo, estaban en las aldeas, y después el perro siempre... al momento de ser domesticado. Claro, entonces... El animal domesticado, bueno, el gato son independientes, los gatos son distintos. Pero a la vez, hasta por ahí nomás, porque, por ejemplo, bueno, de ellos de gatos no sé prácticamente nada, la verdad.
Por ejemplo, los perros, claro, se dice que, por ejemplo, no dependen del humano, ¿ya? Porque hay perros asilvestrados. Bueno, ahí yo tengo mis dudas porque pasa lo mismo que con los lobos estos que se acercaban a los desechos. O sea, los perros se siguen acercando a los desechos humanos, independientes estén asilvestrados. O sea, los perros estos perros silvestrados no cazan su propia comida, o quizás lo hacen, pero de vez en cuando, ¿cachai? Pero la mayoría de la comida que comen ellos probablemente es de desechos humanos, de basura, que de vertedero. Para mí lo veo muy difícil que ellos vivan de matar animales, porque son animales domésticos. O sea, Claro, y en la ciudad, o sea, claro, quizás si estuvieran en un lugar más campestre, a mí se me ocurre que podrían una de esas tal vez ser. Pero, porque igual todos los perros que está tienen por ahí como... nomás, porque también se acercan a los desechos humanos. Claro, es que eso es lo que... Pero nunca van a estar tan alejados del humano porque ellos no son cazadores. O sea, no son perros... ya se separaron del lobo en ese sentido. Claro. Oye, pero te voy a hacer una pregunta en eso mismo. Que yo veo que algunos perros sí no sé si serán cazadores, o no sé si estoy entendiendo bien el término, pero lo que yo sí veo es que persiguen. O sea, por ejemplo, ven un pájaro y salen corriendo. O ven, no sé, por ponerte un ratoncito, y yo veo que sí corren. Entonces como que tienen ese instinto, pero quizás no tienen la habilidad. Como de llevar a cabo, de matar una presa y comérsela. O quizás si la presa es chica, sí. O sea, igual eso, claro, se practica. O sea, pero Claro, sí, po. hay perros que depende de la genética. Porque, por ejemplo, uno pone un border collie que nunca ha acarreado ovejas y probablemente sepa. Qué increíble eso. Porque la genética, fueron hechos para eso. O sea, fueron cruzados para eso. Porque son perros de trabajo. Ya. De ese tipo de trabajo. Entonces, de hecho, ese otro tema muy interesante, que es el tema de las razas, que tiene que ver con para qué fueron hechos ese tipo de razas. Y esos perros son felices haciendo ese tipo de tareas. O sea, se sienten llenos haciendo ese tipo de tareas. Por eso de hecho, es un tema muy polémico que tengan un border collie en la ciudad, que nunca pueda ir a correr a una pradera, a un sendero gigante, porque para eso fue hecho. Claro, porque yo igual o sea, pienso que acá en la ciudad hay pocos animalitos para cazar. O sea, en general uno está en la calle y claro, lo que tienen más cerca por son último, desechos. para simularlo. O sea, que persiga algo que... El tema es, digamos, es ejercer esa labor o por lo menos imitar esa labor, se desenvuelva en el área para lo que fue, digamos, cruzado, para lo que fue hecho. Porque es así, las razas fueron hechas, se fueron cruzando según las cualidades que tenían. Entonces, cada uno cumple sus fines. Entonces, ese es un tema polémico porque sería ideal como que se aprendiera de eso bien cuando uno tiene un perro. Eso mismo estaba pensando porque muchas personas, me incluyo, yo ahora estoy como abriendo los ojos a esto, porque nunca lo había escuchado, pero yo siempre pensaba que era como muy predominante para elegir al perro lo físico, así como el aspecto físico. Como que yo siempre escuchaba así como, yo quiero un perrito, no sé, de tal raza porque me gusta, o quiero un perrito negro, así yo a mi alrededor, que todo el mundo es como metalero gótico, perros negros, claramente. Ni impensado elegir una raza porque... Claro, así como... Y diciendo que podría ser muy bueno porque como que a nivel de compañerismo, quizás como bueno, ese tipo de perro, o otro tipo de perro, yo no sé. Pero en el fondo, claro, si tú estás pensando en un perro para que te acompañe, que es lo que yo he escuchado, es como que siempre me ha parecido un poco contradictorio que después no, pero es que tiene que ser así físicamente. Es como... Pero recién lo vengo como analizando y escuchando de ti porque en verdad nunca había tenido contacto con esto. Sí, pues de hecho sí, se empezaron a cruzar hacia los perros por el fenotipo, por cómo se ven. Después. Claro, como de los años... Yo escuché este dato, ¿no? Más o menos de los años 50 en adelante se empezó a hacer, digamos, concursos de belleza. Claro, sí, toda la razón. Empezó a hacer más por cómo se ven
por las cualidades para las que fueron hechos. Entonces, claro, eso trajo varios problemas también al momento de adoptar. Porque antes uno decía, claro, yo quiero un labrador porque el labrador va a ser así. Perfecto. Claro, con esto de empezar a criar, a cruzarlos por cómo se ven, ya los perros no eran tan así según la raza. Porque, por ejemplo, un perro puede ser bonito, puede ser como de aspecto perfecto para el concurso de belleza, pero puede tener problemas de conducta. Sí. Puede ser un perro agresivo que haya mordido a gente incluso. Lo cruzan y este perro, estos hijos van a ser hijos de unos perros y van a ser criados por padres, digamos, con ciertos problemas de conducta y van a repetir ciertas conductas, sí o sí. Y así pasa. Entonces ya uno no puede confiar en los criaderos de esta raza, porque son de acuerdo digamos, a cómo se ven. Entonces ya no puedo confiar en la raza como tal, sino que ahora ya tengo que ir a fijarme cómo es el perro. Claro, y yo siento que también es súper importante cómo uno se lleva con el perro. Como que yo siento que también podría haber como un feeling inicial versus no haber, ¿o no? ¿En serio? Sí, porque el perro que llega a ti y se vuelve loco contigo tampoco es tan bueno. Cuéntame de eso, según yo era como muy bueno. Porque no es un perro equilibrado, porque la idea es que el perro sea lo más equilibrado posible, ni tan lejos ni tan cerca. O sea, medio que sí, medio que no, porque la confianza así, sin que se te tire encima, también ahí muestra otros signos de carácter. Sí. ¿Existe manipulación en el perro? O sea, para el humano sí, porque el humano pone palabras. De ahí que uno lo haga calzar en las cosas que suceden. Distinto, sí, porque el humano suele pasar eso de que uno dice, este perro está haciendo esto. Porque el perro no está ni pensando en hacer eso. Claro. Pero lo que sí el perro es egoísta. Esa es una cualidad bien particular del perro. No tenía idea. El perro es egoísta, es individualista en ese sentido. El perro acapara sus recursos. De hecho, hay problemas de conducta que se llaman, el nombre técnico es protección de recursos, que pueden ser proteger al humano, proteger un sillón, y se ponen agresivos si uno intenta acercarse y eso. Hay un experimento, a ver si lo puedo explicar, que es básicamente que ponen a diferentes animales, ¿ya? Para que tiren 2 cuerdas al mismo tiempo, y si las tiran al mismo tiempo aparece comida. Ok. ¿Ya? Entonces pusieron gallinas, pusieron lobos. ¿Ya? Eso es interesante. Pusieron lobos, pusieron... ¿qué otro animal había? Monos, por ejemplo. Ok. Y el tema es que todos estos animales iban de a 2 y lograban tirar al mismo tiempo la correa. Claro. Y aparecía la comida. Ya, o sea, lo lograban. Lo lograban. Y porque trabajaban en equipo, digamos. Claro. Y lo único que no pudo lograrlo fue el perro. No. Que son individualistas, o sea, no piensan en el otro perro. Ahí necesitan al humano, por eso son domésticos y son tan dependientes. Porque claro, si va un humano y le enseña a los 2 perros a hacerlo, ahí podría. Pero ellos por su cuenta no lo hacen. No tienen esa capacidad empática de trabajar como en equipo entre perros. Pero son egoístas los perros en ese sentido. O no sé si será esa la palabra, pero hay algo ahí que tiene que ver con la individualidad. Claro. Y la necesidad del humano también. Como de, ¿para qué voy a mover esto si el humano puede hacer esto por mí? Sí. Sí, yo creo que tiene que ver eso, porque siempre se trabajó en equipo con el humano y no con otro perro. Claro. Tiene sentido. Diego... La guía siempre viene del humano, la guía, digamos, para saber lo que tiene que hacer. Por eso la dependencia tan grande de los perros. Sí, yo creo que eso es tema para otro podcast. Diego, ya tenemos que ir como terminando. Cuéntame qué concluimos o con qué quieres terminar o qué te gustaría agregar. Yo creo que hablamos de muchos temas que dan para largo, cada uno por su senda.
Sí, yo creo que nos quedó un poco en el tintero y un poco más de historia. Sí, de la historia de los comienzos. Porque es bien interesante esto de la conexión, de la relación que hay humano-perro y cómo se fue generando también. ¿Sí? Ahí también vamos a nombrar un par de libros que... ¿Sí? A ver si aparecen un par de libros en la siguiente. ¿Y a ti te quedó alguna duda? ¿Te quedó alguna intriga como para poder hablar después? En realidad muchas. O sea, creo Sí. que primero que todo, una intriga conmigo misma de que nunca me había metido bien en este mundo. Si bien yo tuve alguna asignatura en donde toqué algunos de estos temas, pero fue muy desde lo psicológico. De la etología. Claro, o de por ejemplo, de las Más emociones. Claro, como para el día de mañana saber un poquito de esto, por si acaso a los que les interesaba. Porque Claro. evidentemente que en la carrera de psicología a uno le interesa más lo humano, pero también uno aprende mucho de los animales porque muchos experimentos son hechos con animales. Y también con respecto como a los condicionamientos, como que también sirve mucho para entender ciertas partes del cerebro en donde uno puede de alguna u otra manera generar tendencias en uno mismo y en los pacientes después que nos hagan bien y generar rechazo en relación a las cosas que no nos hacen bien, por ejemplo. Entonces esas herramientas también son como súper útiles todo lo que aprendimos. Pero hay mucho más no aprendí. O sea, yo aprendí como eso, como la utilidad de esos aprendizajes. Pero por ejemplo en la historia yo no tenía idea y me quedo con muchas dudas igual de cosas que hablamos ahora. Como siento que igual también me quedé como con gusto a poco, pero igual es bueno. Con respecto a la historia de cómo, o sea, ok, pero porque el lobo no era domesticado y ya, ok, tenía un interés en la comida, pero de todas maneras de ahí a que le hiciera caso al humano, Sí. Como que yo siento que hubo mucha historia ahí como interesante. Miles de años, de hecho. Claro, pero además muchos aprendizajes de los humanos de cómo tratar con un lobo, que además como que venía en manada. Y que además venía de cazar, de tener miedo, de como otra vida, por decirlo así. Y después también está esto del eslabón perdido, o sea, como que hay alguien entre medio, entre el lobo y el perro, pero se desconoce. Sí, pues hay un lobo antiguo, ahí que no se sabe bien cuál es. Claro, entonces como que me siento que me parece como muy misterioso y en Voy a realidad investigar nunca... más sobre eso, a ver si hay alguna mentira conspiranoica por ahí que pueda dar señales. Típico que aparece una conspiración que tiene la respuesta. Típico, pero yo encuentro que igual es interesante como más allá de que uno esté de acuerdo o no con cierta información, como ponerla, decirla, mira, esta información, podría ser verdad, podría no serlo, pero igual es interesante. El otro día vi una serie, me acordaste, antes que se me olvide. Ajá. Estaba viendo una serie y comentaban una serie o una película. Y comentaban un dato que yo nunca había escuchado, pero me dio toda la lógica. Que el lenguaje, déjame acordarme bien exactamente lo que decía, era como aprendimos a comunicarnos como humanos porque tuvimos que intentar comunicarnos con los perros. Esa era en una serie dijeron eso. Claro, esto estamos hablando de la época de los neandertales con los Homo sapiens que yo te comentaba, que los neandertales no sobrevivieron y sobrevivieron los Homo sapiens. Es que me hace mucho sentido. Y los Homo sapiens fueron quienes pudieron comunicarse con los perros. Sí. Entonces ahí está buena esa mezcla ahí de datos. Claro, ¿no? Y me hace mucho sentido porque yo sé que en la antigüedad los humanos no teníamos el lenguaje y nos comunicamos con las emociones y con mirarnos. Cacho. Igual que los perros. Claro, eso mismo. Y los animales por lo general también se comunican así. De hecho, por ejemplo... Se nació apuntar, por ejemplo, bueno, en el adiestramiento, bueno, nos estamos pasando un poquito, pero en el adiestramiento, esto está bueno para extender este tema. En el adiestramiento, el lenguaje no verbal es lo más importante, porque con los animales es lo que más se entienden, de hecho. Me estoy trabando un poquito. En la ansiedad de que estamos terminando. Sí, pues, el lenguaje no verbal es lo más importante a la hora de comunicarse con los perritos porque si tú le dices algo
con toda la intención que tengas de decirla, pero tu cuerpo no está acompañando lo que tú estás diciendo, el perro no va a entender. No va a haber comprensión de eso. Por ejemplo, típico que uno los llama y los persigue. Y el perro lo que menos hace es venir. Hoy sí es cierto. Porque para él es un juego que lo persiga. Entonces, ahí, por ejemplo, la técnica es ser más frío y darse vuelta, tipo mirando para atrás, pero darse vuelta con el cuerpo, digamos, en dirección hacia donde quieres que venga el perro. Y llamarlo. Así como vamos, y mirando hacia el lado donde tú quieres que vaya. Entonces, literalmente el lenguaje no verbal es importante. Entonces ahí igual me entra harto sentido esto de que esas fueron las primeras comunicaciones. Claro. Bueno, ahora sí vamos a ir terminando. Muchas gracias, Diego, por toda tu información. Ya vos, Connie, tú no te presentaste bien. Bueno, para la otra. Nunca me presento, yo siempre digo, soy Constanza, listo. Asumo que todo el mundo sabe quién soy. Si quieren seguirme en mi Instagram es @constanzapsic. Yo me presenté como Diego, pero en verdad prefiero que me sigan como Rumbo Canino CL. Ahí van a ver todo el trabajo. Tampoco soy tan activo en la red social, pero van a ver un poco del trabajo que realizamos, porque hay un equipo también detrás. Así que eso. Muchas gracias, Connie. ¿De qué? Bueno, yo comentarles que soy demasiado activa, así que sigan mis historias, estoy siempre compartiendo mi vida, consejos también, reflexiones, así que están súper invitados. Siempre veo los primeros de la historia. Buenísimo. Ya, pues, que estén bien, nos vemos. Chao.